Mi nuera se rió de mí. Justo en medio de la cena familiar, con todos mirando, con las copas llenas y los platos servidos, Ivana levantó la voz y dijo: mi madre acaba de comprar una mansión enorme. Tiene 6 habitaciones, piscina, jardín que parece parque. Es increíble todo lo que ha logrado en la vida. Luego me miró directamente, con esa sonrisita falsa que ya conozco tan bien, y soltó la pregunta: ¿cuándo vas a tener éxito en la vida, Aurelia? El silencio cayó sobre la mesa como una piedra al fondo de un pozo. Los invitados dejaron de masticar. Mi hijo Teodoro se quedó paralizado con el tenedor en el aire. Paula, mi cuñada, cerró los ojos como si quisiera desaparecer. Pero yo no me moví. No bajé la mirada. No agaché la cabeza. Respiré profundo, sentí como el aire llenaba mis pulmones despacio, y dije con voz tranquila: yo ya tengo mi éxito. Solo que no invité a nadie que dudara de mí para conocerlo. La cara de Ivana se puso roja. Roja como tomate maduro. Sus ojos se abrieron grandes, su boca se abrió apenas, buscando palabras que no llegaron. Todos en la mesa se voltearon para mirarla. Luego me miraron a mí. Y en ese momento, algo cambió. El poder en esa habitación acababa de cambiar de manos. Pero para entender cómo llegué a ese momento, a esa cena, a esa respuesta que dejó a mi nuera sin palabras, tengo que contarte toda la historia. Porque lo que pasó esa noche no fue un golpe de suerte ni una frase ingeniosa que se me ocurrió de repente. Fue el resultado de años. Años de ser invisible. Años de ser la última en la fila. Años de construir algo en silencio mientras todos pensaban que yo no era nada. Mi nombre es Aurelia Herrera. Tengo 69 años. Soy madre de Teodoro, suegra de Ivana, y durante mucho tiempo fui la mujer que todos daban por sentada. La que siempre estaba ahí cuando la necesitaban. La que nunca pedía nada. La que vivía en las sombras de su propia familia. Esa noche llegué a la casa de mi hijo 5 minutos antes de la hora. Siempre he sido puntual. Es una de esas cosas que mi madre me enseñó: llegar tarde es faltar el respeto. Me puse un vestido sencillo color beige, me peiné con cuidado, me puse los aretes de perla que heredé hace 50 años. No porque esperara algo especial, sino porque una mujer de mi edad no sale de su casa sin dignidad, aunque vaya directo al lugar donde sabe que la van a lastimar. Toqué el timbre. Escuché risas adentro. Muchas risas. Voces que se mezclaban con música suave de fondo. La puerta se abrió y ahí estaba Ivana con una copa de vino blanco en la mano derecha y esa sonrisa que nunca llega a sus ojos. Lleva 4 años casada con mi hijo. 4 años en los que aprendí que hay mujeres que no te ven como suegra, sino como estorbo. Como algo viejo que hay que tolerar pero nunca respetar. Hola Aurelia, qué bueno que llegaste, dijo sin moverse del marco de la puerta. No dijo suegra. No dijo doña Aurelia. Solo mi nombre, seco, cortante, como si fuéramos compañeras de trabajo que apenas se conocen. Pasé junto a ella sin esperar un abrazo que nunca llega. Entré a la sala y ahí estaban todos. Teodoro, mi hijo, de 42 años, con su camisa blanca planchada y su reloj de acero que brilla tanto que me pregunto cómo lo pagó. Paula, mi cuñada, sentada en el sofá con cara de quien sabe que algo malo va a pasar pero no puede evitarlo. Y 3 invitados más que no conocía bien, amigos de Ivana, todos vestidos como si fueran a una reunión de negocios y no a una simple cena familiar. La mesa estaba puesta con platos blancos, copas de cristal, cubiertos alineados con precisión militar. Servilletas de tela dobladas en triángulos perfectos. Todo muy elegante. Todo muy calculado. Todo diseñado para impresionar. Me indicaron dónde sentarme, en una esquina de la mesa, lejos del centro, lejos de donde estaban Teodoro e Ivana presidiendo como si fueran reyes de un reino diminuto. Me senté en silencio. Así es como he vivido los últimos años de mi vida. En silencio. Observando. Registrando cada detalle. Guardando cada humillación en un archivo mental que nunca olvida nada. Porque cuando eres invisible para tu propia familia, aprendes a ver todo sin que nadie note que estás mirando. Teodoro sirvió vino para todos. Ivana trajo una entrada de quesos importados y frutas cortadas con forma de flores. Todo parecía sacado de una revista de decoración. Los invitados elogiaron la presentación. ¡Qué elegante!, dijeron. ¡Qué buen gusto!, comentaron. Ivana sonreía con orgullo,
como si haber puesto queso en un plato fuera un logro digno de premio internacional. Empezaron a hablar de viajes, de restaurantes caros, de inversiones que estaban haciendo, de propiedades que querían comprar. Yo solo escuchaba. Asentía cuando me miraban. Sonreía cuando era necesario. Bebía agua mientras todos tomaban vino. Es mi papel en esta familia. La espectadora silenciosa. La que llena el espacio pero no participa de la conversación. Entonces Ivana empezó con su show. Levantó la copa y dijo en voz alta: tengo que contarles algo emocionante. Mi mamá acaba de comprar una mansión increíble en las afueras de la ciudad. 6 habitaciones enormes, 4 baños completos, piscina con cascada, jardín de 1000 metros cuadrados. Nos invitó a pasar el próximo fin de semana allá. Vamos a hacer una fiesta. Va a ser inolvidable. Los invitados la felicitaron. ¡Qué maravilla!, dijeron. Tu mamá es una mujer muy exitosa, comentaron. Teodoro levantó su copa y brindó, por mi suegra, que sí supo hacer las cosas bien en la vida. Todos rieron. Chocaron copas. Bebieron. Yo solo sostuve mi vaso de agua y no dije nada. Ivana continuó. Mi mamá siempre fue visionaria. Cuando todos dudaban, ella invertía. Compró su primera propiedad a los 30 años. Luego otra. Y otra. Ahora tiene bienes raíces en 3 ciudades diferentes. Vive de las rentas. No depende de nadie. Eso sí es tener éxito. Eso sí es saber planear el futuro. Cada palabra era un dardo. Cada frase, una comparación invisible pero obvia. Mi mamá hizo esto. Mi mamá logró aquello. Mi mamá es exitosa. ¿Y tú, Aurelia, qué eres tú? Luego vino la pregunta que había estado esperando desde que crucé la puerta de esa casa. Ivana dejó su copa sobre la mesa, me miró directamente con esa sonrisita falsa que practica frente al espejo, y dijo: ¿y tú, Aurelia, cuándo vas a tener éxito en la vida? Digo, mi mamá a tu edad ya tenía 3 propiedades. Ya estaba asegurada. Ya había logrado algo. Tú has vivido siempre igual, ¿no? Sin cambios. Sin logros grandes. ¿No te cansa vivir así? El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo presionar contra mi pecho. Los invitados dejaron de comer. Paula abrió la boca como para decir algo, pero se quedó callada. Teodoro miró su plato, incapaz de defenderme, incapaz de decirle a su esposa que estaba cruzando una línea que no debería cruzar. Pero yo ya sabía que él nunca me defendería. Llevo años sabiéndolo. Respiré profundo. Conté hasta 5 en mi mente. Sentí como el aire entraba y salía de mis pulmones con calma. Y entonces hablé. Mi voz salió firme, sin temblor, sin duda. Yo ya tengo mi éxito, Ivana. Solo que nunca invité a nadie que dudara de mí para conocerlo. No necesito mostrar lo que tengo a quienes solo me han visto como algo que sobra. Y cuando una sabe lo que vale, no necesita demostrarlo en una cena. La cara de Ivana se puso roja como si le hubieran prendido fuego por dentro. Sus ojos se abrieron grandes, su boca se abrió buscando palabras que no encontraba. Los invitados se miraron entre sí sin saber qué hacer. Paula sonrió apenas, casi imperceptiblemente, mirando su servilleta. Teodoro dejó caer el tenedor en el plato con un sonido metálico que resonó en toda la habitación. Ivana intentó reírse pero le salió un sonido extraño, forzado, nervioso. No entiendo a qué te refieres, Aurelia. Solo estaba haciendo una pregunta. No tienes que ponerte así. No tienes que tomarlo personal. Pero su voz ya no tenía esa seguridad arrogante de hace un minuto. Ahora sonaba defensiva. Ahora sonaba como alguien que acababa de perder el control de la situación. Me levanté despacio de la silla. Tomé mi bolso del respaldo. Miré a mi hijo a los ojos y le sostuve la mirada por 3 segundos completos. Gracias por la invitación, Teodoro. Pero creo que ya cumplí con estar aquí. Que disfruten su cena. Y me di la vuelta. Caminé hacia la puerta sin correr. Sin llorar. Sin mirar atrás. Con la espalda recta y la cabeza en alto, como me enseñó mi madre hace tantos años. Escuché que Teodoro me llamó. Mamá. Espera. Pero no me detuve. Abrí la puerta, salí a la calle y respiré el aire fresco de la noche como si llevara horas bajo el agua. Me subí a mi auto.
Cerré la puerta. Puse las manos sobre el volante y me quedé ahí sentada en silencio. Y entonces me permití sonreír. Porque lo que ellos no saben, lo que nunca han sabido, es que yo llevo años construyendo algo que jamás imaginaron. Pero antes de contarte qué es lo que construí, antes de revelarte el secreto que esa noche empezó a salir a la luz, necesito que entiendas cómo llegué hasta ahí. Porque esa cena no fue un momento aislado. Fue el punto final de una historia que empezó hace décadas. Una historia de invisibilidad. De ser la última opción. De ser la madre que todos daban por sentada. Teodoro nació cuando yo tenía 27 años. Fue mi único hijo. Su padre, mi esposo Benjamín, murió cuando Teodoro tenía apenas 8 años. Un infarto súbito que me dejó viuda, sola, con un niño que criar y sin ahorros suficientes para el futuro. Tuve que trabajar en lo que fuera. Limpiaba casas por las mañanas. Planchaba ropa por las tardes. Vendía comida los fines de semana. Todo para que mi hijo tuviera lo que necesitaba. Le pagué la escuela privada porque me dijeron que ahí tendría mejores oportunidades. Le compré libros, uniformes, materiales. Cuando pedía algo, yo me las arreglaba para dárselo. Aunque eso significara que yo comiera menos. Aunque significara que yo usara la misma ropa durante años. Aunque significara que yo renunciara a todo lo que alguna vez soñé para mí misma. Teodoro creció sabiendo que era mi prioridad. Creció sabiendo que yo haría cualquier cosa por él. Y creo que ahí fue donde cometí mi error. Porque cuando le das todo a alguien sin pedirle nada a cambio, ese alguien empieza a creer que es su derecho. Que es normal. Que tú existes solo para servirle. Cuando terminó la escuela, Teodoro quiso estudiar administración de empresas en una universidad privada que costaba $800 al mes. Yo no tenía $800. Apenas tenía para la comida y la renta. Pero él insistió. Dijo que era su futuro. Que esa carrera lo haría exitoso. Que algún día me devolvería todo. Así que conseguí un tercer trabajo. Empecé a cuidar a una señora mayor por las noches. Dormía 4 horas. Comía una vez al día. Me enfermé 2 veces ese primer año, pero no paré de trabajar porque no podía permitirme perder ni un día de salario. Pagué cada mensualidad de esa universidad durante 5 años. Cada maldita mensualidad. Teodoro se graduó. Hubo ceremonia. Hubo fotos. Hubo celebración en un restaurante que costó $200. Yo pagué la cuenta. Él no ofreció pagar ni siquiera la propina. Pero yo no dije nada. Porque las madres no decimos nada. Porque se supone que nuestro sacrificio es amor y el amor no pide recibos ni agradecimientos. Consiguió su primer trabajo en una empresa pequeña. Ganaba $1000 al mes. No mucho, pero era un comienzo. Yo pensé que tal vez ahora él me ayudaría un poco. Que tal vez podría descansar aunque fuera una de las 3 labores que hacía. Pero no. Teodoro empezó a gastar su salario en ropa de marca, en salidas con amigos, en un auto usado que compró a crédito y que no podía pagar. A los 6 meses vino a pedirme dinero. Mamá, necesito $200. Es urgente. Tengo que pagar el seguro del auto y no me alcanza. Yo le di los $200. Eran los ahorros que tenía escondidos en una lata en la cocina. Dinero que había guardado durante meses por si había una emergencia. Él tomó el dinero, me dio un beso en la frente y se fue. Nunca me devolvió esos $200. Nunca volvió a mencionarlos. Así pasaron los años. Teodoro pedía. Yo daba. Él gastaba. Yo trabajaba más para cubrir lo que él necesitaba. Nunca me preguntó si yo estaba bien. Nunca me preguntó si yo necesitaba algo. Nunca me invitó a cenar para agradecerme. Yo era como un cajero automático emocional. Siempre disponible. Siempre funcionando. Siempre dando. Cuando cumplió 35 años, conoció a Ivana. Ella trabajaba en la misma empresa que él. Era 10 años menor, ambiciosa, de esas mujeres que saben exactamente lo que quieren y cómo conseguirlo. Ivana venía de una familia que aparentaba tener dinero. Su madre, según ella contaba, era una mujer de negocios exitosa. Su padre había sido gerente de una empresa grande antes de jubilarse. Vivían en una casa bonita en un barrio decente. Tenían auto del año. Viajaban cada verano.
Al menos eso era lo que Ivana nos hacía creer a todos. Cuando Teodoro me presentó a Ivana, supe de inmediato que ella no me iba a querer. Lo vi en sus ojos. En la forma en que me miró de arriba abajo, evaluando mi ropa sencilla, mis zapatos viejos, mi bolso desgastado. En la forma en que estiró la mano para saludarme sin acercarse demasiado, como si tuviera miedo de contagiarse de pobreza. Mucho gusto, señora, dijo con una sonrisa fría. Teodoro me ha hablado mucho de usted. Pero yo sabía que eso era mentira. Sabía que Teodoro nunca hablaba de mí con orgullo. Sabía que yo era un tema que él evitaba en sus conversaciones con gente que consideraba importante. Se casaron un año después. La boda costó $8,000. Ivana quería una celebración grande, con muchos invitados, con salón elegante, con vestido importado. Teodoro me pidió que lo ayudara. Mamá, es mi boda. Es el día más importante de mi vida. Necesito que esto salga perfecto. ¿Podrías prestarme $3,000? Te los devuelvo en 6 meses, lo prometo. Yo no tenía $3,000, pero fui al banco y pedí un préstamo. Firmé papeles que apenas entendía. Me comprometí a pagar $400 mensuales durante 10 meses. Le di el dinero a mi hijo. Él organizó su boda perfecta. Yo asistí con el mismo vestido que había usado en un bautizo 3 años atrás. Nadie notó que estuve ahí. Ni siquiera me tomaron fotos con los novios. Los 6 meses pasaron. Luego 1 año. Luego 2. Teodoro nunca me devolvió esos $3,000. Yo seguí pagando el préstamo cada mes, sacrificando comida, sacrificando medicinas que necesitaba, sacrificando todo menos mi orgullo, porque el orgullo era lo único que me quedaba. Después de la boda, las cosas empeoraron. Ivana empezó a poner distancia entre Teodoro y yo. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas más cortas. Yo pasé de verlo cada semana a verlo una vez al mes. Luego cada 2 meses. Luego solo en fechas importantes como Navidad o mi cumpleaños. Y ni siquiera siempre. Cuando yo llamaba a Teodoro, él contestaba con prisa. Hola mamá, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Como si yo solo llamara cuando había problemas. Como si no pudiera llamar simplemente para escuchar la voz de mi único hijo. Yo le preguntaba cómo estaba, qué había hecho, si necesitaba algo. Él respondía con monosílabos. Bien. Nada. No y luego, tengo que colgar, mamá. Estoy ocupado. Te llamo después. Pero nunca llamaba después. Ivana nunca me invitaba a su casa. Las pocas veces que yo iba sin avisar porque pasaba por el barrio, ella me recibía en la puerta con cara de fastidio. ¡Ay, Aurelia! ¡Qué sorpresa! Justo ahora íbamos a salir. No puedes quedarte mucho tiempo. Y yo me quedaba parada en la entrada como vendedora que nadie quiere atender, hablando con mi hijo por 10 minutos antes de que Ivana mirara su reloj con impaciencia. Me di cuenta de que para Ivana yo era un estorbo. Un recordatorio de que Teodoro venía de una familia sin dinero. De que su esposo no era de clase alta como ella pretendía ser. Yo era la evidencia viviente de que todo lo que Teodoro tenía, todo lo que él había logrado, había sido construido sobre el sacrificio de una mujer pobre que limpiaba casas ajenas. Pasaron los años y yo seguí siendo invisible. En los cumpleaños de Teodoro, Ivana organizaba cenas con sus amigos y yo quedaba excluida. En Navidad me invitaban a comer, pero siempre después de que la familia de Ivana ya se había ido, como si no pudiera mezclarme con gente que consideraban de su nivel. Yo llegaba a las 5 de la tarde, comía las sobras recalentadas y me iba a las 7 porque notaba que ellos querían estar solos. Nunca me preguntaron cómo estaba. Nunca me preguntaron si necesitaba ayuda. Nunca me preguntaron si estaba enferma, si tenía dinero para mis medicinas, si podía pagar la renta. Yo era la madre. Se suponía que las madres siempre están bien, que siempre pueden solas, que no necesitan nada de nadie. Pero la verdad es que yo sí necesitaba. Necesitaba que mi hijo me llamara sin que yo llamara primero. Necesitaba que me invitara a su casa sin que yo tuviera que pedir permiso para visitarlo. Necesitaba que me preguntara cómo estaba y que en verdad le importara la respuesta. Necesitaba sentir que todavía era importante para él. Que todavía existía en su vida más allá de ser la mujer que le dio todo y que ahora ya no servía para nada. Hubo un momento en el que todo cambió para mí. Fue hace 6 años. Yo tenía 63.
Estaba en el hospital porque me había desmayado en el trabajo. Presión baja, dijeron los doctores. Anemia. Desnutrición. Exceso de trabajo. Me tuvieron internada 2 días. Llamé a Teodoro desde el teléfono de una enfermera. Le dejé mensaje de voz porque no contestó. Estoy en el hospital, hijo. Nada grave, pero me gustaría que vinieras. Tardó 8 horas en responder con un mensaje de texto. Qué mal, mamá. No puedo ir hoy. Tengo reuniones importantes. Avísame cuando salgas. Eso fue todo. No vino al hospital. No llamó para saber cómo estaba. No preguntó qué me había pasado ni si necesitaba algo. Mandó un mensaje de texto de 2 líneas, como quien responde a un compañero de trabajo. Yo salí del hospital sola. Tomé un taxi que me costó $15 que no tenía. Llegué a mi departamento vacío. Me senté en mi cama y lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por todo el tiempo que había perdido sacrificándome por alguien que ni siquiera podía venir a verme cuando estaba enferma. Lloré por la madre que fui y por la madre que ya no era para mi hijo. Esa noche tomé una decisión. No la anuncié. No la grité. No se la conté a nadie. Pero esa noche, sentada en mi cama con los ojos hinchados y el corazón roto, decidí que iba a dejar de esperar. Dejar de esperar que Teodoro cambiara. Dejar de esperar que me valorara. Dejar de esperar que Ivana me aceptara. Dejar de esperar que mi sacrificio fuera reconocido. Decidí que iba a empezar a vivir para mí. Que iba a usar mi energía, mi tiempo y mi dinero en construir algo para mí misma. No para demostrarle nada a nadie, sino porque yo merecía algo más que ser invisible. Al día siguiente de salir del hospital, empecé a hacer cuentas. Me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno viejo y un lápiz. Escribí todos mis gastos. La renta, $350 al mes. Servicios, $80. Comida, $120. Transporte, $60. Medicinas, $40. Total, $650 mensuales para sobrevivir. Luego escribí mis ingresos. Limpiaba 3 casas a la semana, $400 al mes. Planchaba ropa los fines de semana, $200. Cuidaba a la señora Samantha 2 noches por semana, $300. Total, $900 mensuales. Me sobraban $250 cada mes. Dinero que antes le daba a Teodoro cuando me pedía, o que gastaba en regalos para el que nunca agradecía. Hice otra lista. Una lista de todo el dinero que le había dado a mi hijo en los últimos 10 años. Préstamos que nunca devolvió. Regalos costosos que él daba por sentados. Pagos de emergencias que siempre tenía. Sumé todo y el número me dejó sin respiración. $22,000. $22,000 que yo había ganado limpiando pisos ajenos, planchando camisas de hombres que no conocía, cuidando ancianos mientras mi propia salud se deterioraba. $22,000 que mi hijo nunca agradeció, que nunca devolvió, que probablemente ni siquiera recuerda que yo le di. Cerré el cuaderno. Respiré profundo. Y tomé una decisión que cambiaría mi vida. Nunca más le daría dinero a Teodoro. Nunca más sacrificaría mi futuro por alguien que no valoraba mi presente. Nunca más sería el banco personal de un hijo que apenas me llamaba. Esos $250 que me sobraban cada mes iban a ser míos. Completamente míos. Para mí. Para mi futuro. Para construir algo que nadie pudiera quitarme. Empecé a ahorrar. Guardaba cada centavo que me sobraba en una cuenta de banco que abrí sin decirle a nadie. No era mucho. Algunos meses solo podía guardar $100. Otros meses llegaba a 300 si conseguía trabajo extra. Pero cada dólar que entraba a esa cuenta era un dólar que yo no le estaba dando a alguien que no lo apreciaba. Al tercer mes de ahorrar, Teodoro me llamó. Necesito que me prestes $500. Mamá. Se descompuso el auto y necesito arreglarlo urgente. Esta vez le dije que no. Fue la primera vez en mi vida que le negaba dinero a mi hijo. Él se quedó callado del otro lado de la línea. Luego preguntó, ¿cómo que no? Mamá, es urgente. Necesito el auto para trabajar. No tengo $500, Teodoro. Apenas me alcanza para vivir. Otra mentira silenciosa. Si tenía el dinero.
Tenía $900 ahorrados en ese momento. Pero eran míos. Por primera vez en décadas, tenía dinero que era solo mío y no estaba dispuesta a entregarlo. Él se molestó. Su voz se puso tensa. Siempre has tenido dinero cuando lo he necesitado. ¿Qué pasó ahora? ¿En qué estás gastando? Y ahí estaba. La confirmación de lo que siempre supe. Para mi hijo, yo existía solo como fuente de dinero. Solo como la solución a sus problemas. No como persona con necesidades propias. Lo siento, hijo. Esta vez no puedo ayudarte. Y colgué antes de que pudiera seguir presionándome. Me temblaban las manos. Sentía culpa. Sentía miedo. Pero también sentía algo nuevo. Poder. El poder de decir que no. El poder de elegirme a mí misma. Teodoro no me habló durante 2 meses después de eso. 2 meses de silencio completo. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Nada. Y yo entendí que para él, si yo no servía para darle dinero, no servía para nada. Esa comprensión dolió más que cualquier otra cosa. Pero también me liberó. Me liberó de la ilusión de que algún día él me valoraría. Me liberó de la esperanza de que las cosas cambiarían. Seguía ahorrando. Mes tras mes. Año tras año. Vivía con lo mínimo. No me compraba ropa nueva. No salía a restaurantes. No me daba gustos. Pero tampoco le daba dinero a nadie más. Cada dólar que ganaba iba directo a mi cuenta de ahorros o quedaba en mis manos para mis propias necesidades. Al año y medio tenía $4,000 ahorrados. Era la cantidad más grande de dinero que había tenido en mi vida. Me senté a pensar qué hacer con ese dinero. Podía dejarlo en el banco ganando intereses mínimos. O podía hacer algo más inteligente. Fui a hablar con Mauricio Ortega. Lo conocía porque limpiaba la casa de su hermana desde hacía años. Él era asesor financiero. Me recibió en su oficina un martes por la tarde. Le expliqué mi situación sin darle muchos detalles personales. Tengo ahorros pequeños. Quiero que crezcan. ¿Qué puedo hacer? Mauricio me miró con respeto. No con lástima. No con condescendencia. Con respeto genuino. Doña Aurelia, con $4,000 puede empezar a invertir. No va a hacerse rica de la noche a la mañana, pero si es constante y paciente, puede construir algo sólido. Me explicó opciones. Fondos de inversión. Certificados de depósito. Pequeñas inversiones en bienes raíces compartidos. Decidí dividir mi dinero. $2,000 en un fondo de inversión conservador que me daría retornos modestos pero seguros. $2,000 los dejé en mi cuenta de ahorros como fondo de emergencia que nadie más que yo podía tocar. Mauricio me ayudó a abrir las cuentas. Me explicó todo con paciencia. No me trató como vieja ignorante. Me trató como cliente seria. Como mujer capaz de tomar decisiones inteligentes sobre su propio dinero. Esa fue la primera vez en años que alguien me hizo sentir competente. Empecé a invertir cada mes. No mucho. $100. 150 cuando podía. Mauricio me enseñó a ser disciplinada. A no tocar el dinero. A dejar que creciera solo. Me enseñó sobre interés compuesto, sobre diversificación, sobre paciencia financiera. Cosas que nunca nadie me había enseñado porque siempre asumieron que yo era demasiado pobre o demasiado vieja para entenderlas. Pero yo entendía. Entendía perfectamente. Entendía que cada dólar que invertía era un dólar que trabajaba para mí mientras yo dormía. Que cada mes que pasaba sin tocar ese dinero era un mes en que mi futuro se volvía más seguro. Que cada decisión inteligente que tomaba me alejaba de la mujer invisible que había sido. Pasaron 3 años. 3 años de ahorrar en silencio. 3 años de invertir sin que nadie supiera. 3 años de construir algo que era completamente mío. En esos 3 años, Teodoro me llamaba solo cuando necesitaba algo. Una vez cada 3 meses. Tal vez. Siempre la misma conversación. Hola mamá, ¿cómo estás? Bien, hijo. Oye, necesito que me ayudes con algo. Y yo siempre decía lo mismo. No puedo, Teodoro. No tengo. Él dejó de insistir. Dejó de visitarme. Dejó de invitarme a su casa. Yo me volví completamente invisible para él. Y está bien. Porque mientras él me olvidaba,
Yo estaba construyendo algo que él nunca imaginaría. Mis inversiones crecieron. No de forma dramática, pero crecieron. Al tercer año tenía $14,000 entre ahorros e inversiones. $14,000 no es una fortuna. No es suficiente para comprar una mansión ni para jubilarse en lujo. Pero para mí, una mujer de 66 años que había pasado toda su vida limpiando casas ajenas, $14,000 eran un milagro. Era la prueba de que yo podía construir algo con mis propias manos. Que yo valía más de lo que mi familia creía. Mientras yo crecía en silencio, Teodoro e Ivana parecían prosperar. Al menos eso era lo que mostraban. Habían comprado un departamento en un edificio nuevo. Teodoro había cambiado de trabajo y según él ganaba mucho mejor. Ivana presumía en redes sociales fotos de restaurantes caros, de ropa de marca, de fines de semana en hoteles elegantes. Pero yo sabía la verdad. La verdad que ellos escondían detrás de las apariencias. Porque Paula, mi cuñada, me contaba cosas. Paula siempre ha sido discreta, pero también honesta. Ella sabía que Teodoro e Ivana vivían por encima de sus posibilidades. Que el departamento estaba comprado con un crédito enorme que apenas podían pagar. Que las cenas en restaurantes caros las ponían en tarjetas de crédito que luego no liquidaban completas. Un día Paula me visitó en mi casa. Fue raro porque ella casi nunca iba sola. Llegó con cara seria, se sentó en mi pequeña sala y me dijo: Aurelia, tengo que contarte algo. Teodoro vino a pedirle dinero prestado a Joaquín la semana pasada. Joaquín era su esposo, el hermano menor de mi difunto marido. ¿Cuánto pidió?, pregunté. $3,000. Dijo que era para pagar el enganche de un negocio. Que en 6 meses nos devolvería $4,000. Paula me miró a los ojos. Joaquín le dijo que no. No porque no tengamos, sino porque sabemos que Teodoro nunca devuelve lo que pide prestado. Sentí vergüenza. Vergüenza de que mi hijo fuera conocido en la familia como alguien que pide dinero y no lo devuelve. Pero también sentí alivio. Alivio de saber que yo no era la única que había notado el patrón. Que no estaba loca por haberle dicho que no. Paula continuó. Ivana también está pidiendo dinero. Le pidió a mi prima Andrea $2,000 hace 3 meses. Le dijo que su mamá estaba enferma y necesitaba una operación urgente. Andrea le prestó el dinero. 2 semanas después vio fotos de Ivana en un spa de lujo celebrando su cumpleaños. La mamá nunca estuvo enferma. Escuché todo en silencio. Paula me tomó la mano. Tú hiciste bien en alejarte, Aurelia. Ellos están viviendo una mentira. Y cuando esa mentira explote, no queremos que te lleves el golpe con ellos. Después de que Paula se fue, me quedé pensando. Teodoro e Ivana estaban construyendo una vida falsa. Una vida de apariencias sostenida con deudas y mentiras. Mientras ellos presumían éxito inexistente, yo estaba construyendo seguridad real en silencio. La ironía era casi poética. Seguí con mi rutina. Trabajaba. Ahorraba. Invertía. Mauricio se convirtió en algo parecido a un amigo. Nos reuníamos cada 3 meses para revisar mis inversiones. Él me aconsejaba con paciencia. Me enseñaba cosas nuevas. Me trataba como igual, no como empleada doméstica que apenas sabía leer. Un día Mauricio me propuso algo inesperado. Doña Aurelia, hay una oportunidad de inversión pequeña en bienes raíces. Un grupo de inversionistas está comprando un edificio de departamentos para rentar. Necesitan completar $50,000. Cada inversionista pone mínimo $5,000. Las ganancias se reparten proporcionalmente según lo que cada uno invirtió. Yo tenía $16,000 en ese momento. La idea de poner $5,000 en algo que no controlaba completamente me aterraba. Pero Mauricio me explicó todo. Me mostró los números. Me presentó a los otros inversionistas. Eran 4 personas, un maestro jubilado, una enfermera, un mecánico dueño de su taller y una señora que vendía seguros. Gente trabajadora como yo. Gente que estaba construyendo patrimonio poco a poco. Decidí arriesgarme. Invertí $5,000 en ese proyecto. Firmé papeles. Me convertí en copropietaria de un edificio de 8 departamentos. Yo, Aurelia Herrera, la mujer que limpiaba casas ajenas, ahora era dueña de una fracción de un edificio. Los primeros meses no pasó nada.
El edificio necesitaba reparaciones antes de poder rentarse. Yo seguía trabajando, seguía ahorrando. No le conté a nadie sobre la inversión. Ni siquiera a Paula. Era mi secreto. Mi proyecto silencioso. Al 8º mes llegó el primer pago de rentas. Mi parte fueron $320. $320 que llegaron a mi cuenta sin que yo tuviera que limpiar un solo piso. Dinero que mi dinero había generado. Fue la sensación más liberadora que había experimentado en años. Cada mes llegaban esos $320. Yo los reinvertía. Los sumaba a mis ahorros. Los usaba para comprar más participaciones en otros proyectos pequeños que Mauricio me presentaba. Mi dinero empezó a crecer más rápido. No de forma escandalosa, pero de forma constante, segura, real. Mientras tanto, Teodoro e Ivana seguían con su teatro. Organizaban cenas para presumir. Compraban cosas que no necesitaban. Vivían en un departamento que costaba el doble de lo que podían pagar cómodamente. Y cada vez que nos veíamos, que era muy raro, Ivana me miraba con lástima. Pobre Aurelia, pensaba. Todavía limpiando casas a su edad. Qué triste. Lo que ella no sabía es que yo sí seguía limpiando casas, pero ya no porque lo necesitara desesperadamente. Lo hacía porque me mantenía activa, porque me gustaba la independencia, porque ese ingreso extra me permitía invertir más. Pero yo podría haber dejado de trabajar y vivir de mis inversiones si quisiera. Podría haber descansado. Pero elegí seguir construyendo. Hubo un momento clave que lo cambió todo. Fue hace 2 años. Yo tenía 67. Mauricio me llamó emocionado. Doña Aurelia, se va a vender una propiedad pequeña. Es una casa vieja en un barrio que está mejorando. Cuesta $32,000. Está en mal estado, necesita reparaciones, pero el terreno vale mucho. Si la compramos, la arreglamos y la rentamos, puede ser un gran negocio. ¿Quiere entrar como inversionista principal? Yo tenía $23,000 ahorrados en ese momento. No era suficiente para comprarla sola. Pero Mauricio propuso algo. Yo ponía $15,000. Él ponía 10,000, y otro inversionista ponía 7,000. Yo tendría el 47% de la propiedad. Sería la dueña mayoritaria. La idea me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo. Era arriesgado. Era poner casi todos mis ahorros en un solo lugar. Pero también era una oportunidad de dar un salto real. De pasar de tener solo inversiones pequeñas a tener algo tangible, algo que pudiera tocar, algo con mi nombre en escrituras. Le dije a Mauricio que me diera 3 días para pensarlo. Esos 3 días casi no dormí. Pensaba en todas las formas en que podía salir mal. En que la casa podría ser peor de lo que parecía. En que las reparaciones podrían costar más de lo calculado. En que podría perder todo lo que había construido en años. Pero también pensaba en mi vida. En cómo había pasado décadas dándole todo a un hijo que no me valoraba. En cómo había vivido con miedo constante de no tener suficiente. En cómo nunca me había atrevido a apostar por mí misma. Al tercer día llamé a Mauricio. Voy a hacerlo. Compro la casa. Su voz sonó emocionada. No se va a arrepentir, doña Aurelia. Esto va a cambiar su vida. Y tenía razón. Esa decisión cambió todo. Firmé los papeles en la oficina de un notario. Vi mi nombre escrito en las escrituras. Aurelia Herrera, propietaria del 47% de un inmueble ubicado en la calle Morelos número 234. Mis manos temblaban mientras firmaba. No de miedo, de emoción, de orgullo, de satisfacción profunda. La casa estaba en peores condiciones de lo que pensábamos. El techo tenía goteras. Las paredes necesitaban repintarse completamente. La instalación eléctrica era antigua y peligrosa. Los baños estaban destrozados. Pero el terreno era grande y la ubicación excelente. Mauricio tenía razón, valía la pena el riesgo. Invertimos otros $8,000 entre los 3 socios en reparaciones. Yo puse 3,500. Fue duro ver cómo se iba el dinero que me había costado tanto ahorrar. Pero Mauricio me recordaba constantemente, no es gasto, doña Aurelia. Es inversión. Cada dólar que ponemos ahora se va a multiplicar después. Las reparaciones tomaron 4 meses.
Yo iba a supervisar cada semana. Veía cómo la casa se transformaba, cómo las paredes agrietadas se convertían en superficies lisas y limpias, cómo los baños destruidos se volvían funcionales y bonitos, cómo esa casa abandonada renacía con cada día de trabajo. Cuando terminamos, la casa quedó hermosa. Sencilla, pero hermosa. La rentamos en $1,200 mensuales. Mi parte eran $564 cada mes. $564 de ingreso pasivo. Dinero que llegaba aunque yo estuviera durmiendo. Aunque estuviera enferma. Aunque no trabajara. Por primera vez en mi vida, tenía seguridad real. Tenía un ingreso que no dependía de mi cuerpo. Que no requería que yo limpiara pisos de rodillas. Que no exigía que sacrificara mi salud. Tenía algo que era completamente mío y que nadie podía quitarme. Seguí trabajando otros 6 meses después de eso. Pero ya no por necesidad. Trabajaba porque quería. Porque me mantenía ocupada. Porque disfrutaba la independencia de ganar mi propio dinero. Pero ya no vivía con el terror constante de qué pasaría si me enfermaba. De qué pasaría si ya no podía trabajar. Porque ahora tenía respaldo. Durante todo este tiempo, Teodoro no sabía nada. Ni él ni Ivana tenían idea de lo que yo había construido. Para ellos, yo seguía siendo la madre pobre que limpiaba casas. La vieja que apenas sobrevivía. La que nunca había logrado nada en la vida. Las pocas veces que nos veíamos, que eran cada vez menos, Ivana me hablaba con condescendencia. «Ay, Aurelia, ¿todavía estás trabajando? ¿No te cansas? A tu edad deberías estar descansando». Como si ella me fuera a mantener. Como si le importara mi bienestar. Yo solo sonreía y cambiaba de tema. No le contaba nada. No por miedo, sino porque había aprendido que las perlas no se tiran a los cerdos. Que lo valioso no se comparte con quien no lo puede apreciar. Que mi éxito no necesitaba la validación de gente que nunca creyó en mí. Hace un año pasó algo que confirmó todo lo que Paula me había dicho sobre la situación real de Teodoro. Mauricio me llamó con urgencia. «Doña Aurelia, necesito verla hoy mismo. Es importante». Nos vimos en su oficina esa misma tarde. Mauricio tenía cara seria. Me enseñó unos documentos. Alguien intentó usar su nombre para solicitar un crédito grande. $30,000. El banco me contactó porque soy su asesor registrado. Quieren verificar que usted autorizó la solicitud. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Yo no autoricé nada. No he solicitado ningún crédito. Mauricio asintió. Lo sé. Por eso lo reporté como fraude. Pero necesita saber quién lo hizo. Volteó la pantalla de su computadora hacia mí. Ahí estaba el nombre del solicitante, Teodoro Herrera. Mi hijo. Mi propio hijo había intentado usar mi nombre para conseguir dinero. El banco rechazó la solicitud porque mi crédito no calificaba para esa cantidad. ¡Qué ironía! Mi hijo pensaba que yo era tan pobre que ni siquiera tenía buen historial crediticio. No sabía que yo había estado construyendo crédito sólido durante años. Que tenía inversiones. Que tenía propiedades. Que tenía más patrimonio del que él podía imaginar. Mauricio me aconsejó tomar medidas legales. Esto es fraude, doña Aurelia. Podría reportarlo. Pero yo no quise. No porque lo perdonara, sino porque no valía la pena el drama. Simplemente puse protecciones en todas mis cuentas. Alertas de seguridad. Códigos especiales. Nadie podría volver a usar mi nombre sin mi autorización directa. Pero ese incidente me reveló algo crucial. Teodoro estaba desesperado. Tan desesperado que había intentado cometer fraude usando el nombre de su propia madre. Eso significaba que su situación financiera era peor de lo que aparentaba. Mucho peor. Paula confirmó mis sospechas 2 semanas después. Vino a visitarme otra vez. Se veía preocupada. Aurelia, Teodoro e Ivana están en serios problemas. Joaquín se encontró con un amigo que trabaja en el banco. Le contó que Teodoro tiene 4 tarjetas de crédito al máximo. Debe más de $40,000 en total. No ha pagado las mensualidades en 3 meses. El banco está a punto de demandarlo. ¿Y el departamento? Pregunté. Paula negó con la cabeza.
Están atrasados 5 meses en la hipoteca. El banco ya les mandó advertencia de embargo. Tienen 30 días para ponerse al corriente o pierden el departamento. También me enteré de algo sobre la famosa madre exitosa de Ivana. La mansión que supuestamente había comprado. Paula investigó un poco porque tenía curiosidad. Resulta que esa mansión no era de la mamá de Ivana. Era rentada. La habían rentado por un fin de semana para tomar fotos y presumir en redes sociales. Todo era mentira. Puro teatro. Pura fachada. La mamá de Ivana tenía propiedades, sí, pero todas estaban hipotecadas. Vivía de apariencias tanto como su hija. Toda esa familia construía castillos de arena que la primera ola iba a derrumbar. Y mientras ellos se hundían en deudas, mientras fingían éxito que no tenían, yo seguía creciendo en silencio. Había comprado participación en otra propiedad pequeña. Ahora tenía 3 fuentes de ingreso pasivo que sumaban $900 mensuales. Tenía ahorros por $12,000 en el banco. Tenía inversiones diversificadas. Tenía seguridad. Tenía futuro. Pero lo más importante, tenía paz. Paz de saber que no le debía nada a nadie. Que nadie podía manipularme con dinero. Que yo había construido mi propia vida sin pedirle permiso ni aprobación a quienes me habían menospreciado. Entonces llegó la invitación. Hace 2 meses. Teodoro me llamó después de casi 6 meses sin hablarme. Mamá, vamos a hacer una cena familiar importante. Ivana quiere celebrar algo. Me gustaría que vinieras. Su voz sonaba extraña. Tensa. Necesitada. ¿Celebrar qué? Pregunté. Ya te enterarás cuando llegues. Por favor, ven. Es importante para nosotros. Algo en su tono me hizo sospechar. Acepté ir a esa cena sabiendo que algo estaba mal. Sabiendo que Teodoro e Ivana tenían motivos ocultos. Pero también sentía curiosidad. Quería ver hasta dónde habían llegado con su teatro de apariencias. Quería ver si todavía tenían el descaro de menospreciarme cuando su mundo se estaba desmoronando. Me preparé para esa cena como quien se prepara para una batalla. No porque quisiera pelear, sino porque sabía que iba a necesitar toda mi fuerza emocional para mantener la compostura. Me vestí sencilla pero digna. Llegué puntual. Toqué el timbre. Y ahí empezó todo lo que ya les conté. La humillación de Ivana. Su presunción sobre la mansión de su madre. Su pregunta envenenada sobre cuándo iba yo a tener éxito en la vida. Y mi respuesta. Esa respuesta que cambió todo. Después de que salí de esa casa, después de sentarme en mi auto y permitirme sonreír, manejé de regreso a mi departamento. Sabía que lo que había dicho esa noche no quedaría ahí. Sabía que había abierto una puerta que ya no podría cerrarse. Y sabía que pronto tendría que mostrar las cartas que había estado guardando durante años. No me equivoqué. Al día siguiente recibí 5 llamadas de Teodoro. No contesté ninguna. Luego llegaron los mensajes. Mamá, necesitamos hablar. Mamá, ¿qué quisiste decir anoche? Mamá, Ivana está muy molesta. Mamá, por favor contesta. Los mensajes se volvieron más urgentes conforme pasaban las horas. Finalmente, al tercer día, contesté. Dime. Teodoro. Su voz sonaba ansiosa. Mamá, ¿a qué te referías con lo que dijiste en la cena? ¿Qué éxito tienes que no hemos visto? ¿De qué estás hablando? Tomé aire. Había ensayado este momento en mi mente muchas veces. Teodoro, he estado construyendo mi vida en silencio mientras ustedes presumían la suya en público. Tengo inversiones. Tengo propiedades. Tengo ingresos que ustedes nunca supieron que existían. Nunca se los conté porque nunca me preguntaron. Porque siempre asumieron que yo no era capaz de nada. Silencio del otro lado. Luego una risa nerviosa. Mamá, ¿de qué hablas? ¿Qué propiedades? Si tú vives en un departamento rentado. Si tú apenas sobrevives limpiando casas. Su tono era entre incrédulo y condescendiente. Vivo en un departamento rentado porque elegí no comprar donde vivo, respondí con calma. Porque invertí mi dinero en propiedades que generan ingresos, no en aparentar que tengo más de lo que tengo. Soy dueña de participaciones en 3 propiedades que me dan $900 mensuales sin trabajar. Tengo inversiones que crecen cada mes.
Y tengo ahorros que me permiten vivir cómodamente sin pedirle nada a nadie. Otro silencio. Más largo. Más pesado. No te creo, dijo finalmente. Si tuvieras todo eso, nos lo habrías dicho. Me habrías pedido consejo. Me habrías involucrado. Y ahí estaba el problema. Teodoro no podía concebir que yo hubiera hecho algo importante sin él. Que yo hubiera sido capaz de tomar decisiones financieras inteligentes sin su guía. Que yo, su madre ignorante que limpiaba pisos, hubiera construido más patrimonio real que él con su título universitario que yo pagué. No te lo dije porque no necesitaba tu consejo, Teodoro. Porque contraté a un profesional que me trató con respeto. Porque aprendí que la gente que te menosprecia no merece conocer tus logros. Tú y tu esposa me han tratado durante años como si yo fuera un estorbo. Como si yo no valiera nada. Ahora se sorprenden de que yo construyera mi vida sin incluirlos. Mamá, no es así, intentó defenderse con voz débil. Nosotros nunca te hemos menospreciado. Te queremos. Te respetamos. Me reí. No fue una risa amarga. Fue una risa genuina de alguien que finalmente ve la verdad con claridad. Teodoro, tú intentaste usar mi nombre para pedir un préstamo de $30,000 hace 3 meses. Sin mi permiso. Sin siquiera consultarme. Eso no es respeto. Eso es desesperación. Y yo sé exactamente por qué estás desesperado. Silencio absoluto. ¿Cómo supiste eso?, susurró finalmente. Porque mi asesor financiero me avisó. Porque yo tengo protecciones en mis cuentas. Porque yo no soy la vieja ingenua que ustedes creen que soy. Teodoro empezó a tartamudear. Mamá, yo necesitaba ese dinero. Estamos en una situación difícil. El negocio no está yendo bien. Tenemos gastos. Pensé que tú no te darías cuenta. Pensé que podría pagarlo antes de que me diera cuenta de que me estabas robando. Completé la frase. Antes de que descubriera que tu vida perfecta es mentira. Antes de que supiera que debes más de $40,000 en tarjetas de crédito. Antes de que me enterara de que estás a punto de perder tu departamento porque no has pagado la hipoteca en 5 meses. ¿Cómo sabes todo eso?, preguntó con voz quebrada. Porque mientras ustedes fingían ser exitosos, yo construía redes reales. Porque tengo personas en mi vida que me respetan y me cuentan la verdad. Porque dejé de ser invisible cuando decidí dejar de buscar tu aprobación. Hubo un sollozo del otro lado. Mamá, necesito tu ayuda. Estamos en serios problemas. Si no pagamos la hipoteca en 2 semanas, perdemos el departamento. Si no liquido las tarjetas, el banco me va a demandar. Necesito que me prestes dinero. $25,000. Te lo devuelvo, lo prometo. Esta vez sí te lo devuelvo. Sentí algo extraño en mi pecho. No era lástima. No era dolor. Era una mezcla de tristeza y liberación. Tristeza por el hijo que había criado. Liberación porque finalmente podía ser honesta sin culpa. No voy a prestarte dinero, Teodoro. No voy a rescatarte de las consecuencias de tus propias decisiones. Has vivido años por encima de tus posibilidades. Has presumido éxito que no tienes. Has mentido, has manipulado, has intentado robar. Y ahora enfrentas las consecuencias. Eso no es mi responsabilidad. Eres mi madre, gritó. Se supone que las madres ayudan a sus hijos. Se supone que siempre estás ahí para mí. ¿Cómo puedes negarme ayuda cuando más te necesito? Yo siempre estuve ahí para ti, respondí con voz firme. Te pagué la universidad vendiendo mi salud. Te presté miles de dólares que nunca devolviste. Te di todo lo que tenía sin pedir nada a cambio. Y tú me pagaste con indiferencia. Con olvido. Con humillación. Ahora que tienes problemas, de pronto recuerdas que tienes madre. Pero yo ya no estoy disponible para ser tu solución de emergencia. Por favor, suplicó. Su voz sonaba desesperada. Si no me ayudas, lo vamos a perder todo. El departamento. El auto. La reputación. Todo. Ivana me va a dejar. Su familia me va a despreciar. Voy a quedar en la calle. Y yo limpié pisos durante 40 años para que tú tuvieras oportunidades que yo nunca tuve. Trabajé hasta enfermarme para pagar tu educación.
Y cuando yo estuve en el hospital, tú no viniste. Cuando yo necesitaba una llamada, tú estabas ocupado. Cuando yo necesitaba sentir que le importaba a alguien, tú me hiciste invisible. Ahora enfrentas lo que yo enfrenté sola durante años. Arreglártela sin ayuda de nadie. Colgué el teléfono. Me temblaban las manos, pero mi corazón estaba tranquilo. Había dicho la verdad. Había puesto límites. Había elegido mi dignidad sobre la culpa que intentaban imponerme. Teodoro llamó 10 veces más esa noche. No contesté. Luego empezaron los mensajes de Ivana. Mensajes largos acusándome de egoísta, de mala madre, de cruel. Diciendo que yo tenía la obligación de ayudar a mi hijo. ¿Qué clase de madre deja que su hijo pierda todo? Los leí todos. No respondí ninguno. Al cuarto día, Paula me visitó. Venía con noticias. Teodoro e Ivana están diciendo que tú tienes dinero escondido y que te niegas a ayudarlos. Están tratando de ponerte como la mala de la historia. Ivana le dijo a su familia que tú eres una amar. Ivana le dijo a su familia que tú eres una amargada que tiene dinero, pero prefiere ver sufrir a su propio hijo. Que siempre has sido envidiosa de su éxito. Que por eso nunca los apoyaste realmente. Me reí cuando Paula me contó eso. No de rabia. De genuina ironía. Envidiosa de su éxito, repetí. De un éxito construido con deudas y mentiras. De un éxito que está a punto de colapsar. Paula, déjalos que hablen. La verdad siempre sale a la luz. Y cuando salga, no voy a necesitar defenderme. Paula me miró con admiración. Siempre supe que eras fuerte, Aurelia. Pero nunca imaginé que hubieras construido tanto en silencio. Teodoro es un tonto por no haberte valorado. Y se fue, dejándome en paz con mis pensamientos. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. No más llamadas de Teodoro. No más mensajes de Ivana. Era como si hubieran entendido que no iba a ceder. O como si estuvieran ocupados tratando de salvar los pedazos de su vida que se caían a trozos. Pero yo sabía que el silencio no duraría. Y tenía razón. 2 semanas después recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Era la madre de Ivana. Su voz sonaba dulce, casi maternal. Doña Aurelia, habla Teodora, la mamá de Ivana. Quería hablar con usted sobre la situación de los muchachos. Yo escuché en silencio. Ella continuó. Sé que ha habido malentendidos en la familia. Sé que tal vez Ivana ha sido un poco imprudente con sus palabras. Pero usted como madre debe entender que los hijos a veces cometen errores. Teodoro e Ivana están pasando por un momento difícil. Están jóvenes. Están aprendiendo. Necesitan apoyo, no castigo. Su tono era manipulador. Intentaba sonar razonable, comprensiva, apelar a mi supuesto instinto maternal. Pero yo había aprendido a reconocer la manipulación. Señora Teodora, respondí con calma, yo apoyé a mi hijo durante 40 años. Le di todo lo que tenía. Ahora él está enfrentando las consecuencias de vivir por encima de sus posibilidades. Eso no es castigo. Eso es vida real. Pero usted tiene recursos, insistió ella. Ivana me contó que usted tiene propiedades e inversiones. Si puede ayudarlos, ¿por qué no lo hace? ¿No le duele ver sufrir a su hijo? Me duele más haber sido invisible para él durante años, respondí. Me duele que solo me busque cuando necesita dinero. Me duele que su esposa me haya humillado públicamente presumiendo un éxito que ustedes no tienen. Y sí, tengo recursos. Recursos que construí con mi trabajo, con mi sacrificio, sin ayuda de nadie. Y no voy a entregarlos para sostener mentiras. Teodora cambió de táctica. Su voz se volvió dura. Usted es una egoísta. ¿Qué clase de madre tiene dinero y deja que su hijo pierda su casa? Cuando usted sea vieja y necesite ayuda, no espere que Teodoro esté ahí para usted. Yo ya soy vieja, señora. Y ya aprendí a no esperar nada de Teodoro. He construido mi propia seguridad precisamente porque sé que no puedo depender de un hijo que solo me ve como fuente de dinero. Y le voy a decir algo más. La mansión que usted supuestamente compró, la que Ivana presumió en la cena, era rentada. Lo sé porque investigué. Así que no me venga a dar lecciones de éxito cuando su familia vive de las mismas mentiras que la mía. Colgó sin decir nada más.
Yo me quedé sentada, tranquila, sabiendo que había tocado un nervio. La verdad duele cuando has construido tu vida sobre mentiras. Esa misma tarde, Mauricio me llamó. Doña Aurelia, tengo noticias. La propiedad junto a la que usted tiene participación está en venta. Es más grande, mejor ubicada. Cuesta $60,000. Si vendemos una de sus participaciones actuales y usted pone un poco más de ahorros, podría ser dueña única de esa propiedad. Sería completamente suya. La idea me emocionó. Una propiedad completamente mía. No participaciones compartidas. No porcentajes. Mía. Con mi nombre completo en las escrituras. Pensé en los números. Si vendía mi participación en la propiedad más pequeña, recuperaría $18,000. Tenía $14,000 en ahorros. Eso me daba $32,000. Necesitaba $28,000 más. Mauricio tenía una propuesta. Podemos conseguir un crédito hipotecario por los $28,000 que faltan. Con los ingresos que usted tiene de sus otras propiedades, puede pagar la hipoteca cómodamente. En 10 años la propiedad sería completamente suya, libre de deudas. Decidí hacerlo. Vendí mi participación. Saqué mis ahorros. Solicité el crédito. Por primera vez en mi vida, me endeudé. Pero era una deuda inteligente. Una deuda que trabajaría para mí, no contra mí. Una deuda respaldada por activos reales, no por apariencias falsas. Las escrituras se firmaron 3 semanas después. Vi mi nombre, Aurelia Herrera, propietaria única de un inmueble de 120 metros cuadrados ubicado en la colonia Reforma. La casa tenía 3 recámaras, 2 baños, sala, comedor, cocina y un pequeño patio. Estaba en buenas condiciones. Podía rentarse inmediatamente. La renté en $1,400 mensuales. Después de pagar la hipoteca de $700, me quedaban $700 limpios cada mes. Sumados a los otros ingresos que tenía, ahora ganaba $1,400 mensuales sin trabajar. Más de lo que ganaba limpiando casas durante años. Decidí retirarme. Dejé mis trabajos de limpieza. Dejé de planchar. Dejé de cuidar enfermos. A mis 69 años, finalmente descansé. No porque estuviera cansada de trabajar, sino porque ya no lo necesitaba. Porque había construido algo que me permitía vivir con dignidad sin sacrificar mi cuerpo. Un mes después de comprar mi propiedad, Teodoro perdió su departamento. El banco ejecutó el embargo. Tuvieron que mudarse a un departamento pequeño y viejo en un barrio lejano. Un departamento parecido al que yo había vivido durante décadas. La ironía no me pasó desapercibida. Paula me contó que Ivana estaba furiosa. Que culpaba a Teodoro por todo. Que su familia la había dejado de invitar a eventos porque ahora sí se sabía que no tenían dinero. Que la mamá de Ivana también estaba en problemas financieros porque sus propiedades estaban siendo embargadas por deudas. El castillo de naipes se había derrumbado. Y yo no sentí satisfacción vengativa. Solo sentí paz. Paz de saber que yo no era responsable de rescatar a gente que nunca me había respetado. Teodoro intentó contactarme una última vez. Fue un mensaje de texto largo. Mamá, sé que te fallé. Sé que fui mal hijo. Sé que no te valoré. Ahora lo entiendo. Ahora que lo perdí todo, ahora que estoy viviendo como tú vivías, entiendo lo duro que fue para ti. Entiendo cuánto te sacrificaste. Y me arrepiento. Perdóname. No te pido dinero. Solo te pido que me perdones. Leí el mensaje 3 veces. Busqué señales de manipulación. Busqué intenciones ocultas. Pero solo encontré arrepentimiento genuino. Tardé 2 días en responder. Cuando lo hice, escribí: Teodoro, el perdón no borra las consecuencias. Puedo perdonarte por no valorarme. Pero no voy a rescatarte de tu realidad. Tienes que aprender a construir tu vida como yo tuve que construir la mía. Solo. Sin esperar que otros te resuelvan los problemas. Si de verdad has cambiado, demuéstralo con acciones, no con palabras. No respondió. Y yo no esperé que lo hiciera. Había cerrado ese capítulo. Había puesto el punto final a años de ser la madre invisible, la que daba sin recibir, la que sacrificaba sin ser valorada. Ahora vivo sola en mi departamento rentado.
Sigo eligiendo no comprar donde vivo porque mis inversiones son más inteligentes. Recibo $1,400 mensuales de mis propiedades. Tengo ahorros para emergencias. Tengo seguridad. Tengo paz. Han pasado 6 meses desde aquella cena. 6 meses desde que Ivana me humilló frente a todos preguntándome cuándo iba a tener éxito en la vida. 6 meses desde que respondí con calma que ya lo tenía, pero que nunca invité a quienes dudaron de mí a conocerlo. Y en estos 6 meses, mi vida ha cambiado de formas que nunca imaginé. No porque sea rica. No lo soy. Pero tengo algo mucho más valioso que dinero. Tengo libertad. Libertad de no depender de nadie. Libertad de no tener que soportar humillaciones por necesidad. Libertad de elegir con quién paso mi tiempo y a quién le abro la puerta de mi vida. Mis propiedades siguen generando ingresos constantes. Mauricio me ayudó a hacer un plan financiero para los próximos 10 años. Si sigo así, en 5 años habré terminado de pagar la hipoteca de mi casa más grande. En 10 años, tendré 2 propiedades completamente pagadas que me darán $2,000 mensuales sin trabajar. A mis 79 años, tendré más seguridad económica que la mayoría de la gente que trabajó toda su vida. Teodoro y yo hablamos una vez al mes. Conversaciones cortas, educadas, distantes. Él me cuenta cómo está. Yo escucho. No ofrezco ayuda económica. No doy consejos que no me pide. Simplemente estoy presente de la forma en que puedo estar sin sacrificarme. Él está trabajando 2 empleos ahora. Uno en una tienda por las mañanas, otro en un almacén por las tardes. Gana menos de lo que ganaba antes, pero está aprendiendo a vivir con lo que tiene. Ivana sigue con él, aunque Paula me dice que la relación está tensa, que ella no está acostumbrada a vivir sin lujos, que se queja constantemente. Pero eso ya no es mi problema. Yo crié a mi hijo. Le di todas las herramientas que pude darle. Ahora él tiene que construir su propia vida con sus propias manos, igual que yo tuve que hacerlo. La familia de Ivana prácticamente desapareció después de que se supo la verdad sobre sus mentiras. La mansión rentada. Las propiedades embargadas. Las deudas ocultas. Resulta que toda esa familia vivía de apariencias. Y cuando las apariencias se cayeron, no quedó nada real debajo. Teodora, la mamá de Ivana, tuvo que vender sus propiedades para pagar deudas. Ahora vive en un departamento pequeño, sola, sin el estatus que tanto presumía. Ivana apenas le habla. La culpa por haberle enseñado a valorar las apariencias sobre la sustancia. Paula se convirtió en mi amiga más cercana. Nos vemos cada semana. Tomamos café. Hablamos de la vida. Ella me dice que me admira. Que siempre supo que yo era fuerte, pero nunca imaginó que era tan inteligente financieramente. Yo le digo que la inteligencia no tiene que ver con educación formal. Tiene que ver con aprender de la vida, con ser disciplinada, con tomar decisiones difíciles. Hace 3 meses me pasó algo que me hizo sonreír. Estaba en el banco haciendo un depósito cuando escuché una voz familiar. Aurelia, ¿eres tú? Me di vuelta y ahí estaba Andrea, la prima de Paula, la que le había prestado dinero a Ivana. Nos pusimos a platicar. Me contó que Ivana nunca le devolvió los $2,000 que le prestó. Que cuando le pidió el dinero de vuelta, Ivana le dijo que no tenía y que dejara de molestarla. Andrea había perdido esos $2,000 y la amistad. Le conté mi historia. No con orgullo. No con arrogancia. Simplemente le conté cómo había construido mi seguridad financiera después de años de dar sin recibir. Andrea me escuchó con los ojos abiertos. Al final me dijo, Aurelia, tú eres la prueba de que nunca es tarde para empezar. De que no necesitas ganar mucho para construir algo. Solo necesitas disciplina y paciencia. Tenía razón. Yo nunca gané sueldos altos. Nunca tuve un golpe de suerte. Nunca heredé nada. Simplemente tomé decisiones inteligentes con los pocos recursos que tenía. Ahorré cuando otros gastaban. Invertí cuando otros presumían. Construí en silencio mientras otros gritaban su éxito falso. Ahora vivo en paz. Me levanto cuando quiero. Desayuno sin prisa. Camino por el parque los martes y jueves. Leo libros que siempre quise leer pero nunca tuve tiempo. Veo a mis amigas. Voy al cine sola y no me da pena.
Compro la comida que me gusta sin tener que calcular si me alcanza hasta fin de mes. No tengo una mansión. No viajo a Europa. No tengo auto del año. Pero tampoco tengo deudas. No tengo miedo. No tengo que fingir nada. Y esa es la diferencia entre el éxito real y el éxito de apariencias. El otro día estaba viendo mis estados de cuenta. Sumé todo lo que tengo, 2 propiedades con participaciones, una propiedad completamente mía aunque todavía con hipoteca, inversiones en fondos, ahorros de emergencia. Mi patrimonio total es de $78,000. No es mucho comparado con gente realmente rica. Pero es infinitamente más de lo que tenía hace 6 años cuando salí del hospital sin que mi hijo viniera a verme. Y lo más importante, es mío. Nadie me lo regaló. Nadie me ayudó a construirlo. Yo sola, con mis manos arrugadas, con mi espalda cansada, con mi corazón roto pero no rendido, construí esto. Y nadie puede quitármelo. Hace una semana recibí un mensaje de Teodoro. Mamá, vi que compraste una propiedad. Paula me contó. Me alegro por ti. De verdad. Siento no haber estado ahí cuando estabas construyendo todo esto. Siento haber sido ciego a tu esfuerzo. No te pido nada. Solo quiero que sepas que ahora entiendo. Y que estoy orgulloso de ti. Lloré cuando leí ese mensaje. No de tristeza. De alivio. Porque tal vez, solo tal vez, mi hijo finalmente está aprendiendo lo que yo intenté enseñarle durante años. Que el verdadero valor no está en lo que muestras, sino en lo que construyes. Que el respeto no se exige, se gana. Que la dignidad es más valiosa que las apariencias. No sé si Teodoro y yo volveremos a tener una relación cercana. Honestamente, ya no lo necesito. Aprendí a vivir sin esperar nada de él. Aprendí que el amor de madre no significa sacrificio eterno. Que puedo quererlo sin destruirme por él. Que puedo desearle bien sin ser su salvadora. Esta mañana me miré al espejo. Vi mi cara de 69 años. Las arrugas profundas. Las canas que ya no me molesto en pintar. Las manos desgastadas por años de trabajo duro. Y en lugar de ver a una mujer vieja y acabada, vi a una sobreviviente. Vi a una mujer que cayó pero se levantó. Que fue invisible pero se hizo visible. Que fue menospreciada pero se valoró a sí misma. Vi a Aurelia Herrera, propietaria de bienes raíces, inversionista inteligente, mujer libre. Y sonreí. Porque al final, Ivana tenía razón en una cosa, el éxito sí importa. Pero se equivocó en todo lo demás. El éxito no es una mansión rentada para tomar fotos. No es presumir en redes sociales. No es humillar a otros para sentirse superior. El éxito es la paz de saber que puedes sostenerte sola. Es la dignidad de no tener que fingir. Es la libertad de elegir tu vida sin depender de la aprobación de nadie. Yo tengo ese éxito. Lo construí en silencio mientras otros hacían ruido. Lo construí con paciencia mientras otros querían todo ya. Lo construí con verdad mientras otros construían con mentiras. Y ahora, en esta etapa de mi vida, finalmente puedo respirar profundo y decir, lo logré. No a la manera que otros esperaban. No con lo que la sociedad considera éxito. Pero lo logré a mi manera. Con mis reglas. Con mi tiempo. Con mi esfuerzo. Y eso es más valioso que cualquier mansión, que cualquier auto de lujo, que cualquier aplauso público. Porque es real. Porque es mío. Porque nadie puede quitármelo jamás. Esta es mi historia. La historia de una mujer que fue invisible hasta que decidió ser su propia luz. Que fue menospreciada hasta que decidió valorarse a sí misma. Que fue última en la fila hasta que decidió hacer su propia fila. Si hay algo que quiero que otras mujeres aprendan de mi historia es esto. Nunca es tarde para empezar. Nunca eres demasiado vieja para construir algo nuevo. Nunca estás demasiado cansada para cambiar tu vida. Solo necesitas decidir que tú vales más que el lugar donde otros te pusieron. Y luego, paso a paso, decisión a decisión, dólar a dólar, construir la vida que mereces. Yo lo hice. Y si yo pude, tú también puedes.